Mi nombre es Elena Valdés y tengo 29 años. Desde que tengo memoria, el aroma a tierra húmeda y la promesa de una cosecha abundante han sido el telón de fondo de mi existencia. Mi familia, los Valdés, no eran solo agricultores, éramos custodios de una tradición ancestral, dueños de vastas extensiones de tierras fértiles que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, bañadas por el sol inclemente de Andalucía. Nuestro negocio, la agricultura, era más que un sustento, era nuestra identidad, una herencia transmitida de generación en generación, cimentada en el sudor y la sangre de mis ancestros. El olivar, el viñedo, los campos de trigo, cada grano, cada uva, cada aceituna era un testamento de nuestro legado. Vivíamos en una casa señorial, con muros de piedra que susurraban historias de siglos pasados, rodeados de jardines exuberantes y el murmullo constante de la vida rural. Éramos, a los ojos del mundo, la personificación de la prosperidad y el arraigo. Pero la prosperidad es un velo, y detrás de él, la desesperación puede tejer sus hilos más oscuros. Había un secreto, una sombra que se cernía sobre todo lo que creíamos ser, un abismo tan profundo que amenazaba con devorarnos a todos. Y en el centro de ese abismo, mi madre, Clara, una mujer que una vez fue el faro de nuestra familia, la matriarca de la casa Valdés, se había convertido en una figura irreconocible, un espectro de lo que fue. La veía, día tras día, bajo el sol abrasador, en la plaza del pueblo, con un carrito chirriante y botellas de agua fría, vendiendo a los turistas sedientos. Mi madre, la dueña de la mitad del pueblo, vendiendo agua. Era una imagen que me perforaba el alma, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El orgullo de los Valdés se desmoronaba ante mis ojos, y con él, mi propia cordura. Recuerdo la primera vez que la vi. Fue un martes, el día de mercado. Yo regresaba del notario, donde había estado gestionando unos papeles de la finca, y al cruzar la plaza, la silueta inconfundible de mi madre se materializó frente a mí. Llevaba un sombrero de paja deshilachado que apenas cubría su rostro marcado por el sol, y sus manos, antes suaves y cuidadas, estaban ahora ásperas y enrojecidas. Un nudo se formó en mi garganta, apretando con fuerza. El aire se volvió pesado, denso, como si el mismo calor del verano se hubiera condensado en una bofetada helada. ¿Mamá? Mi voz apenas fue un susurro, una exhalación de incredulidad. Ella levantó la vista, sus ojos, antes llenos de una chispa vibrante, ahora opacos y cansados, se encontraron con los míos. Un fugaz destello de vergüenza cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una resignación gélida. Elena, hija, dijo, su voz tan seca como la tierra agrietada en verano. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Sorpresa. Como si fuera normal ver a la dueña de la mitad del pueblo vendiendo agua en la plaza. Me acerqué, mis pasos lentos, como si caminara sobre cristales. El carrito, un armatoste de metal oxidado, chirriaba bajo el peso de las botellas de plástico, cada una empañada por el frío. ¿Qué haces aquí, mamá?, pregunté, mi voz subiendo un poco, rozando la histeria. ¿Por qué estás haciendo esto? Tenemos dinero, mamá. Tenemos las fincas. ¿Por qué te humillas de esta manera? Ella suspiró, un sonido que era más un lamento que una respiración. Hay cosas que no entiendes, Elena. Cosas que no te incumben. Claro que me incumben. Soy tu hija. Esto es una locura. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá el abuelo si se entera? El abuelo, don Rafael, el patriarca, el hombre que construyó este imperio, se revolvería en su tumba. La gente ya dice lo que quiere, replicó ella, su tono cortante. Y tu abuelo ya no está aquí para juzgar. Pero yo sí estoy. Y no puedo creer lo que veo. ¿Es esto una broma? ¿Una forma de castigarnos por algo? Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en un punto lejano, como si buscara respuestas en el horizonte. No, Elena. No es una broma. Y no es un castigo. Es una necesidad. Una necesidad. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y sin sentido. ¿Qué necesidad podía tener la familia Valdés de vender agua en la calle? Intenté obligarla a irse, a volver a casa, a la comodidad de nuestra mansión. Pero ella se negó, con una terquedad que nunca le había visto. Vete, Elena, dijo, volviendo a su tarea de ofrecer una botella a una pareja de turistas. Tengo que trabajar. Trabajar.
La palabra me quemó. Sentí la mirada de los transeúntes, de los vecinos, susurros que se enredaban en el aire como hiedra venenosa. Me fui, con el corazón encogido, la imagen de mi madre vendiendo agua grabada a fuego en mi mente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi madre seguía allí, bajo el sol, bajo la lluvia, una figura solitaria y enigmática. Intenté hablar con mi padre, Antonio, un hombre que siempre había sido el pilar de la familia, el negociador, el estratega. Pero él, en los últimos años, se había vuelto un fantasma en su propia casa, sus ojos vidriosos, su voz apenas un murmullo. Papá, ¿qué le pasa a mamá? ¿Por qué hace esto? Dime la verdad. Lo confronté una noche en su despacho, el aire denso con el olor a tabaco rancio y papel viejo. Él me miró, sus ojos llenos de una tristeza abismal. Tu madre, ella tiene sus razones, Elena. Déjala en paz. ¿Dejarla en paz? Está vendiendo agua en la calle como una pordiosera. La gente se ríe de nosotros. Nuestro nombre se está arrastrando por el barro. Cállate, gruñó, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El golpe resonó en la habitación, un eco de su frustración. No sabes nada. No tienes idea de lo que hemos sacrificado. Sacrificado. Otra palabra vacía. ¿Qué sacrificio podía ser tan grande como para humillar a la matriarca de los Valdés de esa manera? La relación con mis padres se tensó hasta el punto de ruptura. La casa, antes llena de risas y el bullicio de la vida familiar, se convirtió en un mausoleo de silencios incómodos y miradas esquivas. Mi hermano menor, Carlos, un joven despreocupado y hedonista, parecía ajeno a todo, sumergido en sus fiestas y sus coches de lujo, gastando dinero a manos llenas como si no hubiera un mañana. Carlos, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Le increpé una tarde, mientras él se preparaba para salir con sus amigos, su camisa de seda desabrochada y el aroma a colonia barata llenando el pasillo. Él se encogió de hombros, indiferente. ¿De qué hablas, hermanita? Mamá siempre ha sido un poco excéntrica. Es su manera de mantenerse ocupada, supongo. ¿Excéntrica? ¿Vendiendo agua en la calle? Carlos, esto no es normal. Nuestro dinero se está yendo por el desagüe. ¿No ves que algo anda mal? Relájate, Elena. Tenemos dinero de sobra. Mamá hace lo que le da la gana. Deberías hacer lo mismo. Disfruta la vida. Él soltó una risa hueca, una carcajada que me heló la sangre. Ja, ja, ja. Demasiado drama, Elena. Vive un poco. Su indiferencia me enfurecía. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Tan ajeno a la ruina que se cernía sobre nosotros? Decidí que no podía seguir así. Tenía que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Empecé a investigar. Revisé los libros de cuentas de la finca, los extractos bancarios, los documentos legales. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había una serie de transferencias bancarias masivas, sumas astronómicas de dinero que salían de nuestras cuentas hacia una empresa offshore en las Islas Caimán. Las fechas coincidían con el inicio de la excentricidad de mi madre. La empresa, Sol Naciente S.A., no me sonaba de nada. Pregunté a los empleados más antiguos de la finca, a los abogados, a los contables. Nadie sabía nada. Era como si el dinero se hubiera evaporado en el aire. Una tarde, mientras revisaba unos documentos viejos en el despacho de mi padre, encontré una fotografía oculta en el fondo de un cajón. Era una foto de mi madre, joven, radiante, sonriendo junto a un hombre que no era mi padre. El hombre era alto, de cabello oscuro y ojos intensos, con una sonrisa que destilaba carisma. Al dorso de la foto, una fecha, 15 de mayo de 1990 y un nombre garabateado con letra elegante, Ricardo. Ricardo. El nombre resonó en mi mente. ¿Quién era Ricardo? ¿Y por qué mi madre guardaba una foto suya en secreto? La pieza del rompecabezas comenzó a encajar, de una manera retorcida y dolorosa. Mi búsqueda de la verdad me llevó a los rincones más oscuros de la historia de mi familia. Hablé con la tía abuela Carmen, la hermana de mi abuelo, una mujer anciana con una memoria prodigiosa y una lengua afilada. La encontré sentada en su mecedora en el porche, el sol de la tarde bañando su rostro arrugado. Tía Carmen, dije, sentándome a sus pies. Necesito que me cuentes algo sobre mamá. Sobre su pasado. Ella me miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera ver a través de mi alma.
Siempre fuiste la más curiosa, Elena. Como tu abuelo. ¿Conociste a un hombre llamado Ricardo? Pregunté directamente, mostrándole la fotografía. Tía Carmen tomó la foto, sus dedos temblorosos. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido que llevaba el peso de décadas de secretos. Ricardo, sí, lo conocí. Un hombre apuesto, encantador. El primer amor de tu madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿El primer amor? Pero, ¿y mi padre? Tu padre, Antonio, fue un matrimonio arreglado, Elena. Un matrimonio de conveniencia, como tantos en nuestra familia. Para unir tierras, para consolidar el poder. Tu abuela y tu abuelo lo organizaron todo. ¿Y mamá no lo quería? Querer, es una palabra complicada, niña. Tu madre era joven, idealista. Y Ricardo. Ricardo era el viento, la pasión, la promesa de una vida diferente. Pero él no tenía nada. Ni tierras, ni fortuna. Y tu abuelo, don Rafael, era un hombre de principios férreos. No iba a permitir que su hija se casara con un don nadie. ¿Qué pasó con él? Desapareció. Un día estaba, al siguiente no. Tu abuelo se encargó de eso. Le dio dinero, mucho dinero, para que se fuera y no volviera jamás. Clara lloró durante semanas. Pero eventualmente, aceptó su destino. Se casó con Antonio. Y la vida siguió. La vida siguió. Pero las cicatrices permanecían. La información me golpeó como una ola. Mi madre había sido forzada a un matrimonio sin amor, separada de su primer amor. La tristeza de esa revelación me invadió. Pero aún no explicaba por qué vendía agua en la calle. ¿Y qué tiene que ver esto con que mamá esté vendiendo agua? Pregunté, la frustración creciendo en mi voz. Tía Carmen suspiró de nuevo. Ricardo volvió, Elena. Hace unos años. Enfermo. Desesperado. Con un hijo pequeño. Vino a buscar a tu madre. Le pidió ayuda. Y tu madre, que nunca dejó de amarlo, no pudo negarse. La revelación fue un golpe en el estómago. Ricardo. Con un hijo. Y mi madre, la matriarca de los Valdés, sacrificando la fortuna familiar para ayudar a su antiguo amor. La ira se mezcló con la comprensión, una mezcla tóxica de emociones. ¿Y mi padre lo sabe? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Tu padre lo sabe todo. Ha sido su secreto, su carga. Por eso está tan ausente. La verdad era más compleja, más dolorosa de lo que jamás imaginé. Mi madre no era una excéntrica, ni una loca. Era una mujer atrapada entre el deber y el amor, entre el pasado y el presente. Había estado pagando las facturas médicas de Ricardo y la manutención de su hijo, todo en secreto, drenando las arcas de la familia. Y para no levantar sospechas, para seguir contribuyendo sin que nadie se diera cuenta de la magnitud de los gastos, había empezado a vender agua. Una forma de generar ingresos extras sin que mis padres tuvieran que justificar de dónde salía el dinero. Con la verdad en mis manos, mi perspectiva cambió. La ira hacia mi madre se transformó en una profunda tristeza, una empatía que me desgarraba. Pero la ira hacia Ricardo, hacia el hombre que había regresado para perturbar la paz de mi familia, creció sin control. Y mi hermano, Carlos, el derrochador, el ciego, era parte del problema. Su despilfarro exacerbaba la situación, acelerando la ruina. Decidí confrontar a mi madre de nuevo, esta vez con la verdad. La encontré en la plaza, bajo el sol de mediodía, su rostro bañado en sudor. Mamá, dije, mi voz suave, llena de una tristeza que no podía ocultar. Sé lo de Ricardo. Y lo de su hijo. Ella se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de terror y resignación. Dejó caer la botella de agua que sostenía, y el clink metálico resonó en el silencio. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Susurró, su voz temblorosa. Lo investigué. Encontré la foto. Hablé con la tía Carmen. Revisé las cuentas. Lo sé todo, mamá. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, surcando caminos en la suciedad y el sudor. No quería que te enteraras, Elena. No quería que te preocuparas. ¿No querías que me preocupara? Mamá, estás vendiendo agua en la calle. Nuestra fortuna se está desvaneciendo. Esto es una locura. No es una locura, Elena. Es mi manera de pagar una deuda. Una deuda del corazón.
¿Una deuda del corazón? ¿Y a costa de nuestra familia? ¿A costa de lo que el abuelo construyó? ¿A costa de tu propia dignidad? No lo entiendes, hija. Ricardo, él estaba muriendo. Su hijo, no tenía a nadie. No pude dejarlos solos. Él fue el único hombre al que amé de verdad. Su voz se quebró en un sollozo. Ah. No pude, no pude. La escuché, el corazón encogido. La veía, tan frágil, tan rota. Pero la situación no podía seguir así. Tenía que haber otra manera. Mamá, sé que lo amas. Lo entiendo. Pero esto nos está matando. A todos. Hay que buscar una solución. Ella me miró con ojos llenos de desesperación. No hay solución, Elena. Ricardo necesita un tratamiento muy costoso. Y su hijo, necesita una educación, un futuro. No quiero que pase por lo mismo que su padre. ¿Y Carlos? ¿Y papá? ¿Y yo? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Carlos está gastando dinero como si no hubiera un mañana. Nuestros campos no están dando lo suficiente para cubrir todo. Estamos en la ruina, mamá. Estamos a punto de perderlo todo. Ella se llevó las manos a la cara, sus hombros temblaban. Oh, Dios mío. No. No puede ser. Un gemido profundo escapó de su pecho, un lamento desgarrador que se perdió en el aire. En ese momento, vi la magnitud de su sacrificio, pero también la ceguera de su devoción. Era una mujer atrapada en un amor de juventud, dispuesta a destruir todo a su alrededor por él. Pero yo no permitiría que eso sucediera. Mamá, tenemos que hablar con papá. Tenemos que buscar ayuda legal. Hay que detener esto. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No, Elena. No podemos. Si tu padre se entera de la magnitud de lo que he hecho, de lo que le he quitado, nos dejará. A mí, a ti, a Carlos. Y a Ricardo, no puedo dejarlo solo. ¿Crees que no lo sabe? Mamá, papá es un hombre inteligente. Sabe que algo anda mal. Y si no lo sabe, es porque tú lo has mantenido en la oscuridad. Esto es una locura. Mi madre se derrumbó. Se sentó en el suelo, sus rodillas se doblaron, y comenzó a llorar sin control, un llanto gutural y desesperado. ¡Guau! ¡Guau! Soy un monstruo, Elena. Soy un monstruo. La abracé, sintiendo sus huesos frágiles bajo mis brazos. El sol caía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire se enfrió, pero el calor de su angustia era palpable. No eres un monstruo, mamá, susurré. Eres una mujer que ama. Pero el amor no puede destruir todo lo demás. Esa noche, hablé con mi padre. Le conté todo lo que sabía, lo que había descubierto. Al principio, se negó a escuchar, su rostro una máscara de negación. Pero cuando le mostré las pruebas, los extractos bancarios, los documentos de la empresa offshore, sus ojos se abrieron, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Maldita sea, rugió, golpeando el escritorio con el puño. El sonido retumbó en la casa. Maldita sea. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Pero no podía imaginarme que fuera esto. No. Su voz se quebró, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Mi Clara. Mi pobre Clara. La ira se mezcló con la tristeza, y la comprensión. Mi padre, el pilar, también estaba roto. Había estado ciego, o había preferido estarlo, para no ver la magnitud del problema. La situación era peor de lo que había imaginado. Las deudas se acumulaban. La finca estaba hipotecada. Carlos seguía gastando. Y Ricardo, el hombre del pasado, el amante, seguía siendo el agujero negro que absorbía nuestra fortuna. Papá, tenemos que actuar. Tenemos que salvar lo que queda. Y tenemos que hablar con Carlos. Él asintió, su rostro pálido y demacrado. Tienes razón, Elena. Tenemos que hacerlo. Antes de que sea demasiado tarde. La confrontación con Carlos fue explosiva. Lo encontramos en el salón, riendo a carcajadas con sus amigos, el volumen de la música a todo lo que daba. Carlos, espetó mi padre, su voz resonando con una autoridad que no le había oído en años. Carlos se sobresaltó, la risa se le congeló en la garganta. Sus amigos se quedaron en silencio, sus ojos curiosos. Papá, ¿qué pasa? ¿Todo bien?
Su tono era irritante, despreocupado. No, no está todo bien, gritó mi padre. Nada está bien. Estamos en la ruina, Carlos. En la maldita ruina. Y tú sigues gastando como si el dinero brotara de los árboles. Carlos se puso de pie, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad. Papá, ¿de qué hablas? Tenemos millones. Los Valdés siempre hemos tenido dinero. Ya no, Carlos. Ya no. Tu madre ha estado pagando las deudas de un hombre, su antiguo amor, y su hijo. Ha vaciado nuestras cuentas. Y tú, con tus caprichos, estás acelerando nuestra caída. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Miró a mi madre, que estaba de pie junto a mi padre, con el rostro bañado en lágrimas. Mamá, ¿es esto cierto? Mi madre asintió, sus lágrimas caían sin cesar. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. Carlos soltó una carcajada, una risa histérica y sin humor. Ja, ja, ja. No puedo creerlo. Mi madre, la matriarca de los Valdés, una adúltera. Y una ladrona. Esto es una broma, ¿verdad? Cállate, Carlos, grité, mi voz temblaba de rabia. No te atrevas a hablarle así. Ella lo hizo por amor. Y tú, con tu egoísmo, no has hecho más que empeorar las cosas. ¿Amor? Esto es una locura. Una traición. Están locos. Todos ustedes están locos. Carlos salió corriendo, sus pasos resonando en el pasillo, y la puerta principal se cerró con un clac ensordecedor. La casa quedó en silencio, solo roto por los sollozos de mi madre y el aliento entrecortado de mi padre. El aire era denso, pesado, cargado de dolor y arrepentimiento. Decidimos buscar ayuda profesional. Un abogado, un experto en finanzas. La situación era crítica, pero no desesperada. Había una forma de salir de esto, pero requeriría sacrificios. Grandes sacrificios. La venta de algunas propiedades, la reestructuración de la deuda, un plan de austeridad. Y, lo más importante, confrontar a Ricardo. La reunión con Ricardo fue tensa. Lo encontramos en un hospital privado de Sevilla, un hombre demacrado, pero con la misma chispa en los ojos que había visto en la fotografía. Su hijo, un niño de unos 10 años, de cabello oscuro y ojos brillantes, estaba a su lado. Mi madre, mi padre y yo entramos en la habitación. El aire se volvió eléctrico. Ricardo, dijo mi madre, su voz suave, pero firme. Tenemos que hablar. Él la miró, una sonrisa triste en sus labios. Clara. Sabía que este día llegaría. No puedes seguir haciendo esto, dije, mi voz fría. Estás arruinando a mi familia. Él me miró, sus ojos fijos en los míos. No era mi intención, Elena. Solo, estaba desesperado. Mi hijo, él es todo lo que tengo. Y mi familia es todo lo que tengo, repliqué. Mi madre ha sacrificado todo por ti. Ha vaciado nuestras cuentas. Ha humillado a nuestra familia. Esto tiene que parar. Mi padre tomó la palabra. Ricardo, te dimos dinero hace años para que desaparecieras. Y ahora vuelves, como un parásito, a destruir lo que construimos. Esto se acabó. No podemos seguir pagando tus lujos y tus tratamientos. Ricardo suspiró, su rostro se contrajo de dolor. No son lujos, Antonio. Es mi vida. Y la vida de mi hijo. No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo una oportunidad. La oportunidad se te dio hace años, dije. Y la desperdiciaste. Ahora, tenemos que pensar en nuestra familia. Mi madre, con una fuerza que no le había visto en mucho tiempo, se acercó a Ricardo. Ricardo, te amo. Siempre te amaré. Pero esto no puede seguir así. Mi familia se está desmoronando por esto. Tenemos que encontrar una solución que no nos destruya a todos. Él la miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Clara, lo entiendo. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Él tosió, un sonido seco y áspero. No quiero que te arruines por mí. No quiero que tu familia pague el precio de mis errores. La conversación fue larga y dolorosa. Se llegó a un acuerdo. Mi madre seguiría ayudando a Ricardo y a su hijo, pero de una manera limitada y controlada. Se buscarían otras opciones para el tratamiento de Ricardo, y se le daría una suma de dinero para que pudiera establecerse con su hijo en otro lugar, lejos de nosotros.
Era un trato difícil, pero necesario. La vida de mi familia dependía de ello. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo. Mi padre y yo nos unimos para sacar adelante la finca. Vendimos algunas de las tierras menos productivas, reestructuramos los préstamos, implementamos nuevas tecnologías para optimizar los cultivos. Fue un trabajo arduo, agotador, pero necesario. Mi madre, liberada de la carga del secreto, comenzó a recuperar parte de su antigua vitalidad. Ya no vendía agua en la plaza. En cambio, se dedicó a la gestión de la casa y a apoyar a mi padre en la administración de la finca, aportando su sabiduría y experiencia. Carlos, después de un tiempo de rebeldía y resentimiento, finalmente recapacitó. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que su estilo de vida despreocupado había contribuido a la ruina de la familia. Con el tiempo, se unió a nosotros en el trabajo, aprendiendo el negocio familiar desde cero, mostrando una madurez que nunca le había visto. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero la familia comenzó a sanar. Un año después, la finca Valdés estaba de nuevo en pie. No éramos tan ricos como antes, pero éramos más fuertes, más unidos. Habíamos aprendido el valor de la resiliencia, de la honestidad, de la familia. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de olivos, me senté con mi madre en el porche. El aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y a lavanda. «Hemos superado esto, mamá», le dije, tomando su mano. Ella sonrió, una sonrisa genuina, llena de paz. «Sí, hija. Lo hemos hecho. Gracias a ti». «Gracias a todos», corregí. «Hemos aprendido una lección valiosa. El amor es poderoso, pero también puede ser destructivo si no se maneja con sabiduría». Ella asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Sí. Y la honestidad, Elena. La honestidad es la clave. Los secretos pudren el alma». Un suave murmullo de viento sopló a través de los olivos, un shhhhhhh, reconfortante. El canto de los grillos llenaba el aire, un cri-cri-cri, constante. La vida continuaba, con sus altibajos, sus alegrías y sus penas. Pero ahora, lo haríamos juntos. La historia de mi madre, la mujer que vendió agua para salvar un amor del pasado, se convirtió en una leyenda en la familia. Una leyenda de amor, de sacrificio y, finalmente, de redención. Fue una lección dura, pero necesaria. Una lección que nos enseñó que la verdadera riqueza no reside en las tierras o en el oro, sino en la fuerza de los lazos familiares, en la capacidad de perdonar, de reconstruir y de seguir adelante. Y yo, Elena Valdés, la mujer que desenterró la verdad, me convertí en la guardiana de esa lección, lista para proteger a mi familia de cualquier sombra que osara amenazarla de nuevo. La justicia poética no siempre es dulce, a veces es amarga, pero siempre trae la verdad a la luz. Y en esa luz, encontramos la fuerza para levantarnos, más fuertes y más sabios que nunca. El pasado había sido una tormenta, pero el futuro, ahora, se extendía ante nosotros como un campo fértil, listo para ser cultivado con nuevas esperanzas y nuevas cosechas.